En los barrios olvidados de Vallecas, donde las paredes desconchadas cuentan historias de miseria, el millonario Alejandro Herrera entró por error en una casa derruida buscando refugio de la lluvia torrencial de noviembre. En el rincón más oscuro, una niña de 8 años cosía bajo la luz tenue de una vela, sus pequeñas manos temblando del frío mientras bordaba sobre un pedazo de tela. Cuando él preguntó qué estaba haciendo, la pequeña alzó los ojos cansados y respondió con naturalidad devastadora: «Coso bolsitas para la tienda. Si termino 10 esta noche, mañana tendremos arroz para cenar». El corazón de piedra del millonario se hizo pedazos en ese momento. No sabía aún que esa niña, Lucía, cambiaría para siempre el curso de 2 vidas entrelazadas por el destino. La lluvia de noviembre azotaba Madrid con furia inusual esa noche. No era el Madrid de las postales turísticas, sino el real y crudo de Vallecas, donde la esperanza muere joven entre callejones embarrados y casas ruinosas. El agua transformaba las calles en torrentes, mientras el cielo descargaba su rabia sobre los tejados de Uralita. Alejandro Herrera, 52 años de éxitos construidos sobre la soledad, maldecía en silencio el Mercedes que lo había traicionado precisamente en ese barrio maldito. Su chofer había corrido a buscar ayuda, dejándolo solo en un territorio que siempre había observado únicamente a través de los cristales blindados de sus coches de lujo. El traje de 5.000 euros se empapaba mientras buscaba desesperadamente un refugio. La puerta entreabierta del edificio ruinoso apareció como un espejismo. Sin pensarlo, se coló dentro. El impacto con la miseria fue violento. El olor a humedad y desesperación lo golpeó mientras sus ojos, acostumbrados a mármoles y cristales, luchaban por adaptarse a la oscuridad. Fue entonces cuando la vio. En el rincón más apartado, donde el agua de lluvia aún no llegaba, una niña estaba sentada sobre una caja volcada. Apenas 8 años. Cabello rubio, sucio, recogido como podía. Un vestido que era más remiendos que tela original. Pero fueron sus manos las que capturaron a Alejandro. Pequeñas manos que se movían con precisión quirúrgica, guiando una aguja a través de tela blanca bajo la luz parpadeante de una vela moribunda. La niña no había notado al intruso, completamente absorta en su trabajo. Junto a ella una pila de bolsitas ya terminadas testimoniaba horas de esfuerzo. Alejandro se quedó paralizado ante esa escena de siglo pasado. En 2023, en el corazón de España, una niña trabajaba como en el siglo XIX. Un trueno rompió el hechizo. La pequeña alzó la mirada y, en lugar de asustarse, inclinó la cabeza con curiosidad inocente. Su voz delgada pero firme preguntó si se había perdido. Alejandro, súbitamente consciente del contraste grotesco entre su lujo empapado y esa miseria seca, balbuceó algo sobre la lluvia y el coche averiado. La niña asintió con la naturalidad de quien está acostumbrada a lo absurdo y volvió a su trabajo. La aguja entraba y salía hipnótica, mientras Alejandro, atraído por una fuerza que no sabía explicar, se acercó cautelosamente. «Eran bolsitas para la tienda de especias», explicó ella sin alzar la mirada. 10 bolsitas, 50 céntimos cada una. 5 euros por horas de trabajo minucioso. Alejandro sintió algo romperse dentro mientras la niña enumeraba con desapego sus trabajos. Bolsitas, bordados, botones, según las necesidades. Ante la pregunta sobre el colegio, por primera vez las pequeñas manos se detuvieron. La mirada que le dirigió había visto demasiado para esos 8 años. El colegio era lujo para quien podía permitirse libros, zapatos, el privilegio de no trabajar para comer. El silencio que siguió pesaba como una losa, mientras Alejandro absorbía los detalles de lo que generosamente se podía llamar casa. Un colchón en el rincón cubierto de trapos, una caja como mesa, ningún signo de civilización moderna. Ni agua, ni luz, ni calor. La niña vivía con su madre que limpiaba oficinas de noche, regresando al amanecer. Lucía, este era su nombre que Alejandro guardaría como un tesoro, reanudó la costura con dedos ágiles, pese al frío que debía entumecerlos. «Faltaban 4», dijo cuando él preguntó. Si las terminaba antes de medianoche, al día siguiente tendrían dinero para el arroz. Quizás también un poco de aceite, añadió con esa esperanza tímida de quien no se atreve a pedir demasiado a la vida. Fue esa frase,
pronunciada con la naturalidad de quien no conoce alternativa, la que quebró definitivamente a Alejandro Herrera. El hombre que había construido imperios sin vacilar jamás sintió los ojos arderle con lágrimas nunca derramadas. Una niña de 8 años que cosía en la noche para ganarse el arroz, en su Madrid, en su 2023. Se sentó pesadamente sobre una caja, sin importarle el traje ya arruinado. Lucía lo miró perpleja cuando preguntó si podía ayudar. ¿Acaso sabía coser? La casi risa que se le escapó fue amarga. No, no sabía coser, pero podía hacerle compañía, contarle un cuento. Los ojos de la niña se iluminaron como estrellas. ¿Un cuento? No escuchaba ninguno desde que papá. La frase murió sin decir, pero pesada en el aire húmedo. Así Alejandro comenzó a narrar de princesas valientes y reinos por salvar, mientras Lucía cosía, una pequeña sonrisa que aparecía y desaparecía en el rostrito cansado. 2 horas después, cuando el chofer lo encontró, aún estaba allí, velando a una niña que terminaba la última bolsita de la noche. Antes de irse, vació los bolsillos de todo el efectivo que tenía, dejándolo silenciosamente mientras Lucía se había quedado dormida con la aguja aún en la mano. Pero mientras el Mercedes lo devolvía a su mundo dorado, Alejandro sabía que algo se había roto y recompuesto de manera diferente dentro de él. La imagen de esas pequeñas manos que cosían por el arroz no lo abandonaría nunca más. Pero Alejandro Herrera no era de los que se dejan atormentar por fantasmas, era de los que los enfrentan. 3 noches de insomnio después, Alejandro regresó a Vallecas con una determinación que asustó incluso a su chofer. Ya no era casualidad, sino misión. Había investigado, descubriendo cifras que lo habían nauseado. Miles de niños españoles bajo el umbral de pobreza, muchos obligados a trabajar, pero no eran las estadísticas las que lo obsesionaban. Era un rostro específico, 2 manos específicas, una historia específica. Cuando tocó la puerta desvencijada, fue Carmen quien abrió. 30 años que parecían 50, los mismos ojos de Lucía, pero apagados por demasiada vida. Lo miró con desconfianza, de quien ha aprendido que de los ricos nunca viene nada bueno. Alejandro se presentó, mencionó el encuentro con Lucía. Carmen notó el dinero aún intacto sobre la mesa. No aceptaban limosna. Dijo con orgullo que costaba caro. No era limosna, protestó él. Era gratitud por el refugio, por los cuentos escuchados. Lucía emergió de la oscuridad como un pequeño fantasma, el rostro que se iluminó al reconocerlo. El señor de los cuentos. La desconfianza materna se suavizó imperceptiblemente, viendo la alegría genuina de la hija. Alejandro formuló la propuesta con cuidado. No caridad, trabajo. Buscaba personal para limpieza en su empresa, turnos diurnos, contrato regular, cotizaciones y una guardería empresarial donde Lucía podría estar y luego ir al colegio. No charity, sino oportunidad. El silencio que siguió era denso de sospecha. Carmen buscaba el truco, el precio oculto que los ricos siempre exigían. ¿Por qué? La pregunta simple exigía respuesta compleja. Alejandro eligió la verdad. Había construido un imperio, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Había vivido 52 años sin ver la ciudad real en la que habitaba, y una niña que cosía por el arroz le había abierto los ojos sobre lo inaceptable, inhumano que era eso. Carmen continuaba estudiándolo. ¿Qué quería a cambio? Nada, respondió él. Solo saber que Lucía iba al colegio en lugar de coser en la noche. Fue la niña quien rompió el impasse. Con la lógica desarmante de la inocencia, tomó la mano de la madre y declaró que el señor Alejandro era bueno. Lo presentía. Carmen prometió pensarlo. Tomó la tarjeta de visita con manos que temblaban ligeramente. 2 días después sonó el teléfono. La voz de Carmen era incierta, pero decidida. Estaba lista para ver esa empresa. El primer día en Herrera Industries fue un calvario para ambas. Carmen, puntual y voluntariosa, se enfrentaba a las miradas suspicaces de compañeros que olían el enchufe. Lucía en la guardería empresarial parecía un pececito en un océano de tiburones bien vestidos. Los otros niños con sus mochilas de marca y meriendas elaboradas, mientras ella apretaba la bolsita de tela que había cosido con solo pan dentro. Desde lo alto de su oficina, Alejandro observaba a través de las cámaras su experimento social fracasar miserablemente.
Había subestimado la crueldad del mundo, que no residía solo en la pobreza, sino también en el juicio despiadado de quien está mejor. Ver a Lucía comer sola en un rincón lo impulsó a la acción. Bajó de su Olimpo, creando revuelo entre empleados no acostumbrados a verlo en los bajos fondos empresariales. Entró en la guardería y llamó a Lucía, que se iluminó al verlo. Sacó 2 roscos de anís con nata. Los ojos de la niña se abrieron como ante un tesoro. Se sentaron juntos mientras él contaba de su infancia pobre, del padre pescador en Santander, de las noches de hambre cuando el mar era tacaño. Lucía lo escuchaba incrédula. ¿También él había sido pobre? La revelación atrajo a otros niños, curiosos. Alejandro transformó hábilmente la vergüenza de Lucía en orgullo. Era una artista con aguja e hilo. Sabía hacer cosas extraordinarias. En pocos minutos, la niña se encontró rodeada de coetáneos fascinados, el hielo roto por la curiosidad infantil. En el departamento de limpieza, mientras tanto, Alejandro interrumpió el coro de murmuraciones malévolas. Anunció en voz alta que la señora Ruiz tenía competencias desperdiciadas. Sabía de contabilidad, tenía experiencia. Desde mañana sería formada como asistente contable. Mismo sueldo inicial, pero posibilidades de crecimiento. El silencio atónito fue música para sus oídos. Quien tuviera problemas con sus decisiones podía dirigirse directamente a él. Añadió con tono que no admitía réplicas. 6 meses después, la transformación era completa. Lucía asistía regularmente al colegio, tenía amigos, reía. Ya no cosía en la noche, sino que dibujaba y jugaba. Carmen se había revelado excelente en su nuevo rol, ascendida 2 veces por mérito puro. Pero la transformación más profunda era la de Alejandro. Las comidas semanales con ellas se habían convertido en la cita que esperaba con más ansia. La niña que cosía por el arroz había abierto una grieta en el muro alrededor de su corazón, grieta que se ensanchaba cada día. Fue durante una de esas comidas que Lucía, con la franqueza devastadora de los niños, declaró que Alejandro estaba triste. Tenía los ojos tristes como mamá cuando papá había muerto. Acorralado por la verdad infantil, Alejandro confesó. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Casas, empresas, cuentas bancarias, pero regresaba cada noche a una casa vacía, sin nadie a quien contar el día, sin familia. El silencio que siguió lo rompió Lucía, que se levantó, dio la vuelta a la mesa y lo abrazó. Un abrazo pequeño pero poderoso, seguido de palabras simples. Ahora tenía familia. Ellas eran su familia. El destino puso a prueba esta nueva familia cuando Carmen colapsó por el estrés acumulado en años de privaciones. Alejandro recibió la llamada en la oficina y corrió al hospital como un loco, encontrando a Lucía pequeña y asustada en la sala de espera. La niña corrió a sus brazos, susurrando su miedo. Él prometió que estaba ahí, que siempre estaría. Y en ese momento comprendió que era verdad. Durante la convalecencia de Carmen, Lucía se quedó en la mansión de Alejandro. La morada, siempre vacía y silenciosa, se llenó súbitamente de vida. Risas, carreras, dibujos pegados por todas partes. El servicio doméstico, inicialmente escandalizado, se enamoró de la pequeña que traía sola esa casa de sombras. Alejandro descubrió qué significaba ser padre. Las noches ya no se dedicaban al trabajo, sino a los deberes, los cuentos, el ajedrez. Lucía le enseñaba a vivir mientras él le enseñaba el mundo. Una noche, arropándola, le reveló que había entendido quién era la princesa de sus cuentos. Era ella, Lucía, quien había salvado su reino vacío. Cuando Carmen se recuperó, Alejandro hizo la propuesta que meditaba desde semanas. Quería que se mudaran definitivamente a la mansión. No era caridad, sino necesidad. 20 habitaciones vacías eran un escándalo. Ellas necesitaban estabilidad. Él las necesitaba a ellas. Era familia, insistió cuando Carmen protestó. La palabra resonó en el salón como promesa y desafío. Lucía intervino con su lógica desarmante. Todos estaban solos antes. Juntos ya no lo estaban. La simplicidad de la verdad convenció a Carmen más que cualquier discurso. Puso sus condiciones. Seguiría trabajando. Pagaría un alquiler simbólico. Mantendría su independencia. Alejandro aceptó todo, demasiado feliz para discutir detalles. La mansión se transformó.
Los pasillos silenciosos resonaron de vida, la cocina estéril se llenó del aroma de paella dominical, el jardín perfecto acogió columpios y huertos improvisados. Alejandro cambió también en el trabajo, instituyendo programas de asistencia para empleados en dificultades, becas de estudio, guarderías empresariales por doquier. Un año después de aquel primer encuentro, en una tarde de verano, sentados en el jardín mientras Lucía jugaba, Alejandro encontró el valor. Confesó haberse enamorado de Carmen. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Ella no pareció sorprendida. Lucía se lo había dicho meses antes, notando sus ojitos de corazón. Pese a la tensión, ambos rieron de la perspicacia infantil. La verdadera pregunta era qué hacer con ese sentimiento. Alejandro no tenía respuestas elaboradas, solo certezas simples. Ellas habían hecho su vida digna. No quería perderlas. Quería despertarse cada mañana sabiéndolas ahí. Carmen tomó su mano con gesto que valía más que 1000 palabras. Irían despacio, por Lucía, por ellos, pero había un futuro que explorar juntos. 2 años después, la capilla de la mansión acogía una boda que ninguno de los presentes olvidaría jamás. No por el lujo, Carmen había insistido en una ceremonia íntima, sino por la emoción palpable que impregnaba cada momento. Lucía, ahora de 10 años, portaba los anillos con la solemnidad de quien sabe haber sido la arquitecta invisible de esa unión. Había sido ella quien vio más allá de las barreras sociales, más allá de las diferencias abismales, uniendo 2 soledades en una familia que nadie habría podido imaginar. La niña llevaba un vestido bordado a mano. Había querido coserlo ella misma, con ayuda de las costureras más expertas de Madrid que Alejandro había llamado. Pero en algunos puntos se veían sus puntadas, ligeramente irregulares, pero cargadas de amor. Era su manera de honrar el pasado mientras abrazaba el futuro. Alejandro había insistido en adoptar legalmente a Lucía antes de la boda. Los documentos estaban listos desde hacía meses, pero fue la niña quien puso una condición inesperada que emocionó a todos. Quería mantener el apellido del padre muerto junto al nuevo. Así se convirtió en Lucía Ruiz Herrera, puente viviente entre el pasado de dolor y el futuro de esperanza, entre el padre que la había amado y se había ido demasiado pronto, y aquel que la había elegido y se quedaría. La transformación del Imperio Herrera había sido radical y sistemática. Cada empresa del grupo ahora presumía de programas revolucionarios de apoyo a familias en dificultades. No limosna disfrazada, sino oportunidades concretas, guarderías empresariales gratuitas, becas de estudio completas, préstamos sin intereses para emergencias familiares, programas de formación para madres solteras. La Fundación Lucía, nombre elegido por Alejandro contra las protestas avergonzadas de la niña, se había convertido en faro de esperanza para miles de familias. No se limitaba a distribuir dinero, sino que creaba caminos de renacimiento. Talleres donde madres desesperadas aprendían oficios, centros de estudio donde niños, como había sido Lucía, podían estudiar en lugar de trabajar, comedores que garantizaban al menos una comida caliente al día. Pero el verdadero milagro, ese que ningún periódico económico lograba capturar en sus análisis, ocurría cada noche entre las paredes de esa mansión ya no vacía. Alejandro regresaba puntual a las 6, el que antes vivía en la oficina, para encontrar escenas de normalidad extraordinaria. Carmen en los fogones preparando cenas sencillas, pero hechas con amor. Lucía haciendo los deberes en la gran mesa de la cocina en lugar de en su cuarto, porque me gusta oír los ruidos de la familia. Cenaban juntos contándose el día en los mínimos detalles. Alejandro descubría el placer de escuchar los pequeños dramas escolares de Lucía, las conquistas laborales de Carmen, que se había convertido en directora administrativa. Ellas escuchaban sus batallas empresariales, ahora cada vez más orientadas a lo social, ofreciéndole perspectivas que su vida anterior nunca le había permitido ver. Los fines de semana eran sagrados, ningún compromiso de trabajo, solo familia. Escapadas a la playa en invierno cuando las costas estaban desiertas y Lucía podía correr libre. Visitas a museos donde la niña asombraba a los guías con preguntas agudas. Pero sobre todo, regresos regulares a Vallecas, porque Lucía
había impuesto una regla férrea: nunca olvidar de dónde venían. En estos regresos, Alejandro veía a la hija adoptiva transformarse. En los barrios ricos era una niña normal, vivaz pero comedida. En Vallecas se convertía en una pequeña general, organizando repartos de ropa y comida, arrastrando al padre entre las familias necesitadas, traduciendo su realidad en acciones concretas que él podía implementar. «Papá», le dijo un día mientras visitaban una familia con 3 niños en una habitación, «tú tienes el dinero, pero yo tengo los ojos. Yo veo lo que realmente hace falta porque he estado ahí. Juntos podemos hacer milagros». Y milagros hacían. Como cuando transformaron una nave abandonada en un centro donde las madres podían dejar a los hijos mientras trabajaban, con voluntarios que ayudaban con los deberes y enseñaban oficios. O cuando crearon un programa de microcréditos que permitía a las familias emprender pequeños negocios sin caer en manos de usureros. Lucía crecía brillante, pero con los pies bien puestos en el suelo. En el colegio destacaba en todas las materias, pero su verdadera pasión seguía siendo la costura. No por necesidad ahora, sino por arte. Sus manos, que una vez temblaron de frío mientras cosían para sobrevivir, ahora creaban belleza por el placer de crear. Enseñaba costura a las compañeras en el centro de estudios, paciente con quien no tenía su destreza natural. Organizaba mercadillos benéficos donde vendían sus creaciones, donando todo a la fundación. Las madres de las compañeras, inicialmente snobs hacia esa advenediza, terminaban conquistadas por su genuinidad y la profundidad escondida bajo la apariencia infantil. Fue en una tarde de otoño, 5 años después de aquel primer encuentro, que ocurrió el momento que cristalizó todo el recorrido. Alejandro y Carmen encontraron a Lucía en su cuarto, inclinada sobre algo a la luz de la lámpara de mesa. Por un instante terrible, Alejandro revivió aquella primera noche. La vela, el frío, la desesperación. Pero cuando Lucía alzó la mirada, sonreía radiante. Estaba bordando sus iniciales entrelazadas en un pañuelo de lino finísimo, A, C y L, unidas en un motivo elegante que había diseñado ella misma. La niña se levantó y tendió el pañuelo a Alejandro con gesto solemne. Él notó que había elegido trabajar a la luz de la lámpara en lugar de encender la lámpara del techo, y comprendió. Era su manera de honrar el pasado mientras celebraba el presente. «Sé que tienes cajones llenos de pañuelos caros», dijo Lucía con esa mezcla de seriedad e ironía que había perfeccionado creciendo. «Pero este es diferente. Cuando cosía por el arroz, cada puntada era supervivencia. Ahora cada puntada es amor. Es mi manera de decirte gracias por haberme salvado». «Te equivocas», respondió Alejandro, con voz quebrada por la emoción, apretando el pañuelo como el tesoro que era. «Fuiste tú quien me salvó a mí». Ese pañuelo se convirtió en su talismán. Lo llevaba siempre consigo, en cada reunión importante, en cada momento difícil. Cuando los periodistas le pedían mostrar el símbolo de su éxito, él sacaba ese simple cuadrado de tela bordado. Ahí estaba su verdadera riqueza. Los años pasaron veloces como páginas de un libro hojeadas por el viento. Lucía brilló en la universidad, graduándose en económicas con una tesis revolucionaria sobre empresa social y reducción de la pobreza infantil, el modelo Fundación Lucía. Rechazó ofertas de multinacionales prestigiosas para asumir la dirección operativa de la fundación, transformándola en un modelo estudiado y replicado por toda Europa. Carmen, por su parte, se había convertido en una de las gerentes más respetadas del Grupo Herrera. Su capacidad de ver más allá de los números, de entender a las personas detrás de las estadísticas, había revolucionado la manera de hacer empresa, pero su verdadero orgullo seguía siendo la familia que había construido de las cenizas de la desesperación. Cuando los periódicos económicos entrevistaban al millonario filántropo Alejandro Herrera, ya septuagenario pero aún enérgico, preguntándole el secreto de su extraordinaria transformación, él contaba siempre la misma historia. Una noche de lluvia, una puerta abierta por casualidad, una niña que cosía por el arroz. «El dinero es solo papel si no sirve para cambiar vidas», decía, el pañuelo bordado siempre visible en el bolsillo de la chaqueta. «Tuve que encontrar la verdadera pobreza para entender la verdadera riqueza.
Tuve que ver a una niña trabajar para comer para entender que mi trabajo no tenía sentido si no servía para impedir que otras niñas tuvieran que hacer lo mismo. Durante estas entrevistas, Lucía se sentaba siempre a su lado. Ya treintañera, madre ella misma de 2 niños que crecían conscientes, pero no aplastados por el privilegio, dirigía la fundación con mano firme y corazón abierto. Se había casado con Miguel, un médico conocido durante una misión de la fundación en los barrios difíciles, un hombre que compartía su visión de un mundo más justo. Carmen prefería quedarse tras bambalinas, pero su sonrisa serena decía más que 1000 palabras. La mujer que había desconfiado de ese hombre demasiado rico para ser verdad, ahora envejecía a su lado, compañera de una vida que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. La mansión de Alejandro se había convertido en mucho más que una casa. Era un centro neurálgico de cambio social. En el salón donde una vez solo resonaba el silencio, ahora se celebraban reuniones de la fundación. En el jardín, donde antes crecían solo rosas ornamentales, prosperaba un huerto cultivado por niños del barrio que venían a aprender. Cada año, en el aniversario de aquella noche de lluvia, la familia regresaba a esa casa de Vallecas, ahora transformada en centro comunitario. Lucía insistía en sentarse en ese mismo rincón, ahora iluminado y calefaccionado, para contar su historia a los niños del barrio. «Miren», decía mostrando sus manos, las mismas que habían cosido para sobrevivir. Estas manos han hecho 2 cosas en la vida. Antes cosían por necesidad, ahora cosen por amor. Pero fue lo primero lo que hizo posible lo segundo. Nunca se avergüencen de dónde vienen. Úsenlo como fuerza para llegar donde quieren ir. Los niños la escuchaban embelesados, viendo en ella no a la rica directora de la fundación, sino a la niña que había sido, que en cierto sentido seguía siendo. Y entre ellos siempre había niños que cosían o limpiaban o hacían cualquier trabajo para sobrevivir. La historia se repetía, pero ahora había alguien listo para romper el ciclo. Un día, ya anciano y enfermo, Alejandro llamó a Lucía a su lecho. Le tomó las manos. Esas manos que había visto temblar de frío la primera vez, y le puso el pañuelo bordado. «Lo he llevado conmigo cada día», susurró. «Ahora te toca a ti llevarlo. Y recordar». «¿Recordar qué, papá?» «Que los milagros nacen en los lugares más oscuros, que la luz más tenue puede iluminar el camino, que una niña que cose por el arroz puede salvar a un hombre que lo tenía todo excepto lo que importa». Lucía lloró sosteniendo esas manos que la habían sacado del abismo. Prometió que recordaría, que continuaría, que cada niño que cosía en la sombra tendría su oportunidad de luz. Alejandro murió sereno, rodeado de la familia que el destino le había regalado a cambio de su soledad dorada. En el funeral, miles de personas vinieron a rendir homenaje no al millonario, sino al hombre que había entendido que la verdadera riqueza se mide en vidas cambiadas. Lucía habló en el funeral con voz firme pese a las lágrimas. Contó una vez más la historia de aquella noche, del hombre empapado de lluvia que había encontrado refugio y había ofrecido a cambio un futuro. Del pañuelo que ahora portaba ella, símbolo de un amor que había transformado destinos. «Mi padre me enseñó muchas cosas», concluyó, «pero la más importante es esta. No importa cuán alto llegues, nunca olvides la tierra de donde vienes, porque es ahí, en el barro y la desesperación, donde nacen las flores más hermosas. Yo era una de esas flores, y gracias a él pude florecer». La Fundación Lucía siguió creciendo, convirtiéndose en un imperio del bien que rivalizaba con el imperio económico que la había generado. Pero en su corazón permanecía siempre esa verdad simple y devastadora. Una niña que cosía por el arroz, un hombre que había tenido el valor de ver más allá, y el amor que había transformado a ambos. En las noches de lluvia, cuando el viento aullaba y el mundo parecía cruel, Lucía sacaba el pañuelo y lo miraba. Cada puntada le recordaba el viaje, de la desesperación a la esperanza, del hambre a la abundancia, de la soledad a la familia, y en algún lugar, en algún rincón oscuro de alguna ciudad, otra niña cosía para sobrevivir. Pero ahora había una red lista para acogerla, creada por quien había recorrido ese camino y había prometido que ningún otro niño tendría que recorrerlo solo. El círculo se había cerrado, pero como todo círculo que se respete, era también el comienzo de algo nuevo.
El legado de aquella noche de lluvia seguía propagándose, ola tras ola, salvando vidas que a su vez salvarían otras, porque esta es la verdadera magia del amor. No se agota al dar, sino que se multiplica, como las puntadas de un bordado que, una tras otra, crean belleza de la nada, como una niña que cosía por el arroz y terminó bordando destinos. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un like, comparte en los comentarios. ¿Has visto alguna vez cómo un pequeño gesto puede cambiar destinos? ¿Conoces historias de superación que hayan transformado vidas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte otras historias que demuestran cómo el amor puede nacer en los lugares más improbables. Recuerda, a veces basta con abrir una puerta, tender una mano, ver más allá de las apariencias para crear milagros. La niña que cose en la sombra podría ser la luz que buscabas.